que ellos en su similitud, pues en lo que veían ahora, ellos trataban de darle una explicación natural para que los que lo escucharan pudieran entender más o menos el mensaje de lo que nos querían dar a expresar. Bueno, entonces el detalle es que el mundo celestial es diferente al mundo natural, y en cierta manera, alguno de ustedes que tenga visiones, yo conozco personas que han tenido visiones de la Nueva Jerusalén, ven la ciudad y ven todo hermanos en Cristo, pero ellos nada más dicen que es una ciudad muy bonita, luminosa, como oro. Hay personas que han visto la ciudad celestial en una visión. Por lo tanto, debemos entender que es diferente el mundo celestial al mundo natural. Efesios capítulo 2, 22 le quedó muy claro, ahora que usted es casa de Dios, pero si leemos el 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y luego dice el 22, en quien vosotros también son juntamente edificados para morada de ¿quién? Somos morada de Dios, y luego dice en el Espíritu, es decir, en el Espíritu Santo. Somos morada espiritual también, ¿verdad? Bueno, el caso es que Dios nos quiere dar, Pablo nos quiere entender que somos morada de Dios. Y si somos morada de Dios, y en Corintios nos dijo que somos templo del Espíritu Santo, significa que el Espíritu Santo lo está comparando con, lo está diciendo en pocas palabras, no lo está comparando, está diciendo que es Dios mismo, que es el Espíritu Santo. Debemos hacer esa distinción muy importante. 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 1 Corintios capítulo 12, ya lo tiene ahí, 1 Corintios 12, en el versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, dice Pablo, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Luego dice, si usted lee el versículo 1, se va a dar cuenta que está hablando de los dones espirituales o de lo espiritual. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de lo espiritual, así dice algunas traducciones, pero otras dicen, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero que es lo mismo decir de lo espiritual. No quiero que ustedes ignoren lo espiritual, dijo Pablo. Y cuando usted lee el versículo 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Está hablando de quién? De Dios. Pero más adelante, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, cuando habla de operaciones, de las diversas operaciones de Dios, en el sentido de los diversos dones de Dios, pero también habla de diversidad de ministerios, pero también habla de diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Fíjense, está aquí así, hablando de la Trinidad en pocas palabras. Ahí le va. El versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dones, y lo relaciona con Espíritu Santo. Dones espirituales. Hay diversidad de ministerios. ¿Con quién lo relaciona los ministerios? Con el Señor, pero el Señor es el mismo, de Jesús. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Es decir, está comparando lo que hace el Espíritu Santo, está comparando el de los ministerios, que es el Señor Jesucristo, que en Efesios 5 dice que el que constituye pastores, maestros, evangelistas, profetas, dice que es Jesucristo, ¿verdad? Apóstoles, dice que es Jesús el que los constituye. Los ministerios, Él los constituyó ya, esos ministerios. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y todo eso está hablando de la manifestación del Espíritu Santo.
está hablando de Jesucristo que constituye ministerios y está hablando de Dios que hace todo tipo de operación en todos, eso dice. Entonces podemos ver la Trinidad ahí manifestándose de una manera, por decirlo así, conjunta, pero a la vez diferente. ¿Por qué conjunta? Porque está hablando de diversidad de ministerios, y los ministerios, bíblicamente hablando, según Efesios capítulo 5, los da Jesús. Los dones espirituales son manifestaciones del Espíritu Santo, utilizando a los ministerios que Jesús constituyó, por decirlo así. Jesús constituyó a lo mejor por ahí ministerios, por ejemplo, de maestro, ¿no? O de evangelista, un ejemplo, ¿no? Jesús constituyó ya ese ministerio evangelista para que fueran a ganar personas para Cristo y se salvaran. Pero ese evangelista debe ir con la presencia de la manifestación de señales y milagros, es decir, debe ir con la manifestación del Espíritu Santo. Y si se fija, conjuntamente está actuando un evangelista que fue puesto con el nombre evangelista por Jesús, pero el Espíritu Santo está confirmando con señales a través de los dones espirituales lo que ese evangelista va a hablar de la palabra de Dios, y lleva una unidad perfecta. Y ese evangelista, por consecuencia, pues es hijo del Dios Altísimo, tiene un padre que es el Dios Altísimo. Entonces usted puede ver la unidad de la Trinidad trabajando a través del cuerpo de Cristo. Puede captar. A lo mejor usted dice, no, pues es que yo no voy a ser ni pastor, pero usted puede ser un evangelista. Usted puede tener el ministerio del evangelismo, que es la reconciliación del mundo con Dios. ¿Me explico? Ese es el evangelista, pocas palabras. Puede hablar en un estadio, pero puede hablar también en una casa. Puede hablar en un estadio, pero también puede predicarle a alguien en la calle. Puede hablar en un estadio, pero también puede predicarle a alguien en una casa. ¿Me explico? Entonces, ese es el ministerio de evangelista. No necesariamente el evangelista tiene que estar en un estadio para ser evangelista. ¿Me explico? Evangelista significa que lleve el evangelio, las buenas nuevas a las personas que no conocen a Cristo. Ese es la etiqueta, por decirlo así, de evangelista. Todos tenemos ese ministerio del evangelismo. Independientemente si usted es pastor o va para un pastorado o dice voy a ser pastor, pero tiene la obligación de tener el ministerio de evangelista. No es una opción. El ministerio evangelista no es una opción, es realmente cumplir un mandamiento de Jesús de ir por las naciones, dijo Jesús, y predicar el evangelio, las buenas nuevas. Eso es una misión que tenemos todos. Así es que usted puede predicar, como le digo, en una casa, como están predicando allá con la hermana, están evangelizando a personas, pero también usted puede predicar en otra casa. Entonces usted puede ver en 1 Corintios 12 la unidad en la Trinidad, ¿no? En el sentido de la manifestación de los dones, en el sentido de que Jesús constituye ministerios, y obviamente todos esos los hace Dios, todas esas operaciones las hace Dios. Y usted puede ver que el Espíritu Santo lo están comparando precisamente, o están hablando que el Espíritu Santo es Dios, porque si mencionan al Espíritu Santo con la manifestación de los dones, pero dice que todas esas operaciones las hace Dios, diciendo también que Jesús es Dios. ¿Está captando? Mire, vamos a Efesios 5 para que le quede claro lo que constituye Jesús. En Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5 dice, es el 4, ¿no? Más bien, no es el capítulo 5, es el capítulo 4 de Efesios. Subiendo, dice el versículo 8, por lo cual dice, subiendo de lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué significa eso? Que resucitó de entre los muertos a los que estaban en el seno de Abraham, que estaban cautivos en el seno de Abraham cuando resucitó Cristo. ¿Y sabe que ellos resucitaron también? No todos no estaban en el infierno. Abraham no estaba en el infierno. Estaba ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni todos ellos que murieron antes de la venida de Cristo estaban en el infierno. Estaban en un lugar que se llama seno de Abraham.
Entonces, a esa cautividad, a esos espíritus cautivos que estaban ahí, los liberó de ahí, los llevó al paraíso. Y luego dice que dio dones a los hombres. Fíjense, Jesús también da dones, pero son dones diferentes a los del Espíritu Santo. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que descendió también, que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Jesús estuvo en el Seol, Hades, infierno, abismo, como usted le quiera llamar. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos, fíjense, ahí están los dones que constituye Jesús. Los dones que da, que son ministeriales, no tanto espirituales. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es la función de que haya constituido sus ministerios? La idea es de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, si constituye un pastor, es para que le dé alimento espiritual a usted. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad que usted reciba alimento espiritual? De que usted lo pueda perfeccionar a través de su palabra, para la misma obra del ministerio, para edificar el mismo cuerpo de Cristo. Si le estamos dando nosotros enseñanzas aquí a usted, ¿verdad? El curso de sanidad y milagros también se lo dimos. Entonces la idea de ese curso es para edificar la misma iglesia de Cristo. ¿Qué está haciendo usted en la Plaza Tapatía? Usted está ministrando personas, ¿verdad? De sanidad, ¿sí o no? Ayer ministraron algunos de ustedes. Yo ministré unos, ustedes ministraron otros, y todos ministramos que estamos edificando la misma iglesia de Jesús, que llegan del mundo, conocen a Cristo, pero llegan dañados físicamente hablando. Muchos llegan enfermos. Tenemos que edificarlos a ellos. Pero ¿cuál es la idea de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio? Que usted conozca, crezca en fe y crea en milagros, señales, para que usted haga las obras de Jesús aquí en la tierra y usted pueda liberar a una persona que está a punto de morir, desahuciada, que le dan un mes de vida. Para eso está usted aquí. Por eso lo perfeccionamos en la palabra de Dios, en el conocimiento, en la fe, en los dones espirituales, para que usted fluya en esos dones espirituales y Dios lo pueda liberar a las personas por las cuales usted ore. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el mismo cuerpo de Cristo, para que no mueran a corta edad, no conozcan. Imagínense de repente un hermano, oh, conocí a Cristo, qué bueno, ya soy salvo, gracias Señor, y a la semana se muera. Se va al cielo, buena onda, porque se le predicó el evangelio para que se fuera al cielo, buena onda, ¿sí o no? Ah, ok. En dos lugares diferentes, ¿verdad? Qué bueno. Háblenle al pastor. Entonces, no es porque usted diga que el pastor no quiere ir. Bueno, ya vamos a ir a uno de esos lugares, ¿no? Vamos a ir un día para apoyarles ahí, que vean más personas en Cristo. No para que conozcan al pastor. Como dice el pastor Arnoldo. Bueno, pero la idea principal es que vean a más personas que creemos en lo mismo, que no vean que estamos solos. Por eso le digo, invítelos a la Plaza Tapatía, para que ellos vean que más personas están siendo sanadas, restauradas. Pero la idea es que usted ore por ellos, o sea, no que el pastor esté, a ver, a cada lugar va a llegar el ungido pastor a que ore por ellos. No, usted también es ungido de parte de Dios. ¿Me explico? Pero vuelve a escuchar el curso de sanidad, cómo operar en sanidad y milagros. Escúchelo nuevamente, véalo en videos, para que fluya un poco más en eso que está creyendo. Tenemos que, la fe viene por el oír, y la unción viene obviamente porque el Espíritu Santo respalda lo que usted cree. Porque usted va a ver en algunos, la unción de todos es la misma, fíjense, pero la manifestación de la unción es diferente en unos que en otros, porque unos creen más que el Espíritu Santo hace el milagro y otros creen menos. Entonces, imagínense cómo está cuando estaba ayer el paralítico ahí. Si no hubiese tenido la convicción, pues imagínense todas las personas que estaban ahí. Si no se levanta, ¿qué hago? Pues eso, no hubiera tenido fe, hubiera estado todo temblorín. Sin embargo, todavía duré un buen rato inyectándole algo de fe, ¿no?
algo de fe, inyectándole algo de fe. Entonces es necesario que el Espíritu Santo va a hacer la obra, pero la va a hacer a través de ustedes. O sea, el que debe tener la fe para creer que el enfermo se va a levantar, el Espíritu Santo no necesita fe. El que necesita fe es el enfermo y usted que lo va a inyectar esa fe, pero que usted crea que se va a levantar. Si no cree que se va a levantar, no lo invite mejor a levantarlo. Pero es necesario que usted crea. De ahí viene la unción, porque para que el Espíritu Santo levante y resucite aún de entre los muertos, a personas que ya su cuerpo está inerte y su espíritu salió de él. Aún así, pueden resucitar muertos, pero tenemos que ir paso por paso. ¿Ok? Así es la fe. Vamos a empezar con pequeñas dolencias a lo mejor, luego al rato con cánceres, a echar fuera, luego diabetes, luego al rato por personas que están paralíticos, y luego posteriormente a esto, conforme ya se vayan levantando muchos paralíticos, vamos a ir hasta por los muertos. Pero todo lo vamos a ir haciendo paulatinamente y Dios va a ir respaldando todo. Entonces es importante entender este mensaje de parte de Dios, que como evangelistas tenemos que hacer la obra, ¿verdad? Pero es necesario que ustedes comiencen a escuchar más la palabra para que esa unción se manifieste. Usted ya tiene toda la unción de Dios, pero esa unción la necesitamos manifestada, no dentro. Usted tiene la unción porque el Espíritu Santo está en usted y está sobre usted. ¿Sí? ¿Me explico? Ya le dio el poder, pero ahora requerimos ese poder manifiesto. Una cosa es que usted tenga el poder y otra cosa es que ese poder se manifieste. Entonces, para que ese poder se manifieste, viene primero por llenar su corazón de palabra y renovar su mente. Imagínense si yo hubiera dicho, mi mente, obviamente, pues antes me traicionaba mucho, ahora menos. Pero imagínense que hubiera dicho, ay Dios mío, pues y si no se levanta, ¿qué onda con la gente que está aquí viendo? Y todavía había unos todavía queriendo probar, ay, es cierto que se va a levantar, ay, eso es cierto. Y al final que se levantó, pues ya lo conocía. Creyeron que habíamos armado ese circo todos ahí. Le dije a la persona, pues yo nunca lo había visto usted me había visto, no, pues sí predicando otros sábados aquí, bueno, pues yo nunca lo había visto usted. Es más, nos pusimos de acuerdo, nos pusimos de acuerdo para yo levantarlo en este día y que la gente viera, no, pues no. Entonces, aún así muchos se fueron y quedaron, ya lo conocía. Se pusieron de acuerdo, hicieron todo un circo. Entonces aún así va a haber personas que ni aún así crean con las señales. Pero es importante que volvamos a escuchar la palabra de Dios para que esa unción, esa manifestación del Espíritu Santo se dé, pero se manifieste ya, por decirlo así. Mande, hermano. Ajá. Ok, sí. Fíjese. Para ver si era cierto, ¿no? Fíjese que ellos no creen mucho en la manifestación más bien no creen en la manifestación del Espíritu Santo. No creen en milagros y no creen en la manifestación del Espíritu. Por eso se ríen inclusive de la manifestación del Espíritu. Fíjese qué chistoso que personas que no conocen a Cristo recibiendo milagros ahí, creyéndole a Dios, ¿no? Pero los que ya agarraron una Biblia y empezaron a estudiar una Biblia son los que menos creen en esa manifestación. Que impresionante, ¿eh? Por eso Jesús dijo, hablando de aquella mujer que sacó a unos hombres del pueblo de Israel, lo liberó, dice que ellos estarán primero en el reino. Fíjense. Inclusive primero, es el del ramero, escucho muy fea, ¿no? Pero no, primero estarán en el reino, porque hay personas que no tienen tantos preceptos de su mente, nunca han leído una Biblia y ellos le creen a Dios como niños. Y ellos son los que reciben los milagros porque le creen a Dios. Pero otros que tienen preceptos por egoísmo, por lo que usted quiera, por envidia y a lo mejor por contención. Pasó uno cuando yo dije, es que Dios no envía la enfermedad. Y pasó uno ahí, como diciendo, está loco si Dios es el enfermador. Sí, en serio.
Un espíritu inmundo lo agarró y le movió la cabeza. Dile que no. Yo diciendo, es que Dios es bueno, Dios no es tu enfermador. Dios jamás te va a enviar una enfermedad. Y pasó. ¿Cómo le traía la cabeza a Satanás ahí agarrándolo, no? Fíjense, ellos son los que estudian la Biblia. Digo, son estudiosos de la Biblia. Digo, porque agarran la Biblia. Fíjese. Fue por la primera que oramos, yo creo, ¿no? Al final, ¿verdad? Que dijo, y no hay una mujer que ore por mí, dijo, porque veía que estaba orando por unos hombres, ¿no? Sí, aquí están unas hermanas de volar, sí, fíjese, ella dijo que Marcos 16, 17, las señales seguirán a los que creen, ¿no? Pues sí, realmente, entonces Dios está respaldando con milagros, y esa es la manifestación realmente del Espíritu Santo en la que debemos de fluir todos y cada uno, no alguien diferente. Fíjense qué hermoso es conocer realmente el Espíritu Santo como real en su manifestación, ¿verdad? Pero también qué hermoso es realmente conocer que Él es Dios. O sea, no es la tercera parte ni el tercer lugar de Dios, no. Cuando tienes al Espíritu Santo en primer lugar, como tienes al Padre y al Hijo, entonces no tienes ni un obstáculo porque Él se manifieste respaldando la palabra de Dios. Y crean lo que esa persona que ya anduvo en la silla, lo vamos a ver de aquí un mes ya caminando perfectamente bien. Porque él tenía 6 años sin poder caminar, 6 años en una silla, por consecuencia sus pies están débiles y necesita rehabilitación, necesita comenzar a caminar un poco más para que sus pies se agilicen, agarren fuerza, etcétera. Pero qué impresionante, no se imaginan la satisfacción que nos debe quedar a todos nosotros de que vemos personas ya desahuciadas. Porque esa persona, ese que usted vio en silla de ruedas, estaba ya desahuciado, pero no desahuciado para andar en silla de ruedas, fíjese, desahuciado a morir, porque es lo que lo llevó a la silla de ruedas es una enfermedad incurable, que ahorita usted pregunta a la ciencia médica y esa enfermedad no hay cura para ella. Ese chavo está enfermo de otra enfermedad que no la dijo ahí, pero después me la dijo a mí, y luego después se lo dijo usted. Ya cuando él dé testimonio, pues. Inclusive personas que lo veían siempre ahí en la Plaza Tapatía, como llegó un señor y dijo, mira, sí, hermano. Pues sí. Exacto. ¿Cómo nos guió exactamente? Exacto. Así es. Sí, el Espíritu Santo nos guió a ese lugar, ¿verdad? Como que está un poquito mejor ubicado y eso. Entonces, es maravilloso cómo el Espíritu Santo en ese caso nos guió, ¿verdad? A hacer eso. Entonces, lo que estamos viendo el día de hoy realmente es entender que el Espíritu Santo es Dios. Si no fuese Dios, no hiciera milagros, tan sencillo. Si minimizáramos al Espíritu Santo, no hiciera milagros. Y creyéramos que es la tercera parte de Dios, también no hiciera milagros. Padre, Hijo y Espíritu Santo, al final, porque estamos en el final de los tiempos, por su manifestación en este final de los tiempos, por eso lo mencionamos, pero el Espíritu Santo es el mismo Dios, el cual debe tener la misma categoría, la misma adoración, tanto como el Padre como Jesús. Entonces, debemos de exaltar a la deidad en ese sentido, que Dios es uno, manifestándose en 3 personas divinas diferentes, en su manifestación diferente, a eso me refiero. No diferentes en que piensan diferente, no, diferentes en su manifestación. Cristo Jesús hizo ya su función, murió por nosotros. El Espíritu Santo, créalo que no vino y se personificó y vino a morir, no, fue Dios mismo en Jesús. Y por consecuencia Jesús nos dio ese mensaje divino,
que era dar a conocer al Padre. Eso vino Jesús, dar a conocer al Padre, aparte de morir por nosotros. Dijo mi Padre, y mi Padre, y mi Padre, para que la humanidad entendiera que ahora podían llegar a ser hijos de Dios a través de Jesús. Era un ser diferente, era el mismo Padre. O sea, cuando hablamos de paternidad de Dios, estamos diciendo que tenemos a alguien que nos ama, que nos apapacha, que nos cuida, que nos protege, que nos, vaya por decir así, que nos abraza, que continuamente su protección divina está, que nos da la seguridad económica también, de que no vamos a morir porque no tenemos ni qué comer, que tenemos la protección divina, que no nos vamos a enfermar porque Él es nuestro médico. Eso significa paternidad espiritual, realmente que tenemos esa comunión íntima con el Dios Altísimo. Entonces Jesús nos dio a conocer al Padre, la paternidad de Dios. ¿Está captando entonces que el Espíritu Santo es Dios, verdad? Vamos a ver una comparación y ya con esto concluimos. En Éxodo 17, versículo. Éxodo capítulo 17. Éxodo 17, versículo 6. Y concluimos con estos textos bíblicos para que a usted le quede un poquito claro, un poquito más. Éxodo 17, versículo 6. ¿Ya lo tiene? He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, le dijo a Moisés, y golpeará la peña, le dijo Dios, y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Eso dijo Israel, ¿verdad? ¿Está Jehová entre nosotros o no? Isaías 63. Isaías 63, versículo 7. Y de las misericordias de Jehová haré memoria, dijo el profeta, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Isaías 63, versículo 8. Porque dijo ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Fíjense lo que está hablando a través del profeta Isaías. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. 10. Mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su santo. ¿Qué dice? Hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. 11. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su santo espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos. Fíjense quién estaba dividiendo las aguas. Nuevamente, Isaías 63, 11. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir el mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su santo espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciendo así su nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. Y luego dice el 14, Isaías 63, 14, el espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo
para hacerte nombre glorioso. ¿Qué significa pastorear? Significa que los guió, que los alimentó, que los cuidó en el desierto al pueblo de Israel. ¿Quién fue el que los guió? El que estuvo ahí con ellos, cuidándolos, el que le envió el maná. ¿Quién fue ellos? ¿Quién fue? El Espíritu de Jehová, así le llamaban. El Espíritu de Jehová es el que los pastoreó. ¿Está captando? Cuando dice que Dios hizo esas proezas, que abrió el mar, que anduvo con ellos dándoles el maná, que les envió palomitas en una ocasión porque estaban hastiados del maná, el que les dio el agua en el desierto, el que los cuidó, el que los protegió, dice que era el Espíritu de Jehová. Puede captar esa presencia, esa manifestación del Espíritu, pero ahora supliendo necesidades, fíjense, y actuando en una manera paternal. ¿Está captando? De una manera paternal con ellos. El Espíritu de Dios. Y así sucesivamente va a haber muchas cosas que hablan de que Jehová hizo esto con el pueblo de Israel, y Jehová abrió el mar rojo, y Jehová envió maná en el desierto, y Jehová les dio el agua de la roca, pero el que los estuvo pastoreando dice que era el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová, es decir, el Espíritu Santo y Dios es lo mismo. ¿Está captando que es lo mismo? Usted puede ver la deidad en Yahvé o en Jehová del Espíritu Santo. Usted puede ver la identidad como Dios del Espíritu Santo, que los estaba pastoreando en el desierto. Era el Espíritu de Dios el que los estaba pastoreando, es decir, era Jehová. Y usted puede ver esa identidad con Jehová, la puede ver en el Espíritu de Dios, es decir, Dios, Jehová de los ejércitos, manifestándose en todos los lugares. Eso es, en pocas palabras, Dios mismo en este lugar, Dios mismo ahorita en Corea donde lo están alabando, Dios mismo en Estados Unidos, en otra congregación, Dios mismo en Argentina, Dios mismo en Colombia. Es el Espíritu de Dios moviéndose en todos los lugares, pero es Dios mismo en ese lugar. No es otra persona diferente más que Dios mismo. Por eso dice que Dios los pastoreaba en el desierto, Dios los cuidaba, los protegía, les daba alimento, los vestía, dice que sus ropas nunca se hicieron viejas. ¿Quién cree que actuó ahí con su poder para que la ropa no se desgastara al pueblo de Israel? El Espíritu de Dios. Por eso debemos entender que el Espíritu Santo es Dios, y también al Espíritu Santo se le llama Señor. Concluyo con ese texto bíblico, 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 Corintios capítulo 3. Pero antes quisiera aclararle solamente esto. Cuando leímos Isaías 63, donde dice que hicieron enojar su Santo Espíritu, sí lo leyó el versículo 10, ¿verdad? Dice que ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu. ¿Qué significa enojar? Que es una persona divina que tiene el sentimiento divino de que se molesta. ¿Está captando? Que se molesta. ¿En qué sentido se molesta? Que no es amor, hermano, como usted dice. Bueno, se molesta por ciertas actitudes, se enoja, por decirlo así, pero no como un ser humano. No se enoja como alguien que dice: oye, me enojé con esa persona porque me hizo esto y lo voy a matar. Porque hay personas así, ¿verdad? Que se han escuchado personas que se enojan con alguien y luego van y lo golpean o lo agarran a patadas, etc. Así no es el Espíritu Santo, o sea, no tiene ese sentimiento humano. Entonces, fíjese, lo dice: e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se volvió, fíjense cómo dice, enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. ¿En qué sentido peleó? ¿Cómo pelea el Espíritu Santo? ¿Acaso los dañó físicamente hablando? ¿Los destruyó con una peste, con una enfermedad? ¿De qué manera pelea contra nosotros el Espíritu Santo? ¿En qué sentido y por qué? Fíjese bien. Es importante que usted capte este mensaje, porque este mensaje es entender realmente al Espíritu Santo. Leímos ahorita 1 Corintios capítulo 5, donde vimos el caso de Ananías y Zafira. ¿En qué sentido dice que esos hombres, ese hombre, Ananías y Zafira, su mujer, cayeron muertos? Y muchos dicen: no, pues fue el Espíritu Santo que los fulminó y los mató. Y otros dicen que el Espíritu Santo hizo ciertas cosas malas, pues, como pecar. Pues el Espíritu Santo no puede pecar
porque es santo precisamente y porque no mata ni destruye. Pero muchos le han atribuido al Espíritu Santo la muerte de Ananías y Zafira. ¿En qué sentido se enoja el Espíritu Santo? ¿Qué significa enojarse? Significa tener un sentimiento contrario contra un ser humano, contra una persona. ¿Cuál es el sentimiento contrario que podía tener al enojarse el Espíritu Santo contra mí en lo personal? ¿En qué sentido se puede molestar conmigo? Bueno, como seres humanos a veces cometemos errores, ¿verdad? Un hijo de Dios va guiado hacia el camino correcto, ¿no? Que es Jesús, actúa en Jesús, opera a través de Jesús y se deja guiar por el Espíritu Santo. Pero, ¿qué pasa cuando un hijo de Dios dice, bueno, el día de hoy no me voy a dejar guiar por Dios, entonces voy a comenzar a hacer cosas en contra de lo que Dios establece en su palabra? ¿Qué significa que el Espíritu Santo se vuelve contra esa persona o contra la persona que actúa? ¿En qué sentido? Que el Espíritu Santo comienza a hablarte para que tú no vayas por el lugar donde debes de ir, y eso se verificó en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que quería ir a Jerusalén, no sé si era Jerusalén, y a través de un profeta le dijo, un profeta llamado, creo que Agabo, le dijo, se puso un cinto que era de Pablo, le dijo, del hombre que es este cinto, dice, lo van a atar, lo van a encarcelar, lo van a encadenar allá donde va a ir a predicar el evangelio. Y dice que el Espíritu Santo le prohibió por ese profeta que fuera a predicar la palabra de Dios. Muchos de nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu Santo en ese sentido. El Espíritu Santo, si se fija, se opuso a lo que el apóstol Pablo iba a hacer en esa ciudad. ¿Sí o no se opuso? Por eso cuando la Biblia dice, fíjese, que el Espíritu Santo se enoja y pelea contra ellos, significa que pelea contra la voluntad del ser humano a hacer algo que va por un camino incorrecto. Por eso dice el proverbista, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte. Usted puede decir, oye, si el apóstol Pablo decía, bueno, oye, pero si voy a predicar el evangelio de Jesús, ¿cómo es que estoy por un camino incorrecto? Sí, pero el Espíritu Santo le dijo, no vayas a Jerusalén porque te van a encarcelar. ¿Está captando? El Espíritu Santo se opuso y peleó contra la voluntad del apóstol Pablo, diciéndole, Pablo, no vayas a ese lugar, Pablo, no seas terco. ¿Está captando? A través de un profeta llamado Agabo. Entonces, cuando el Espíritu Santo pelea contra sus hijos, por decirlo así, es porque pelea contra la voluntad o la decisión de nosotros, de cuando estamos haciendo algo malo, algo incorrecto, algo desviado del camino por donde nos lleva. Él viene, ya sea que nos hable a nuestro testimonio, en nuestro corazón, nos dé testimonio, ya sea que nos hable a través de profecía, a través de palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, profecía, etcétera, pero él se opone vaya, ¿cómo es la palabra correcta? Él se opone a la voluntad de nosotros hacer algo que él no quiere que hagamos. Por lo tanto, dice que se molesta porque él me da una palabra. ¿Y qué cree que hizo el apóstol Pablo? ¿Qué cree que usted que hizo? Hizo lo contrario, se fue, lo encarcelaron, lo encadenaron. ¿Usted cree que no se molestó el Espíritu Santo porque no hizo caso a una voz de él, a la voz de él? Por supuesto. Por eso dice que el Espíritu Santo en cierta manera se volvió contra ellos, porque ellos no estaban haciendo lo recto delante de Dios. Y volverse contra una persona significa que el Espíritu Santo, o una parte de la guianza del Espíritu Santo, es por prohibición. No sé si ha escuchado, pero vamos a comenzar a ver ya esa serie. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? A veces nos guía por prohibirnos cosas. No hagas esto, no hagas lo otro, y Él nos va guiando por un camino a través de prohibiciones. Es decir, por favor, no te vayas y prediques a las discos de Guadalajara a las 12 de la noche. Así como un hermano que se iba a las discos de Mazatlán, al Valentino, a predicar a las 10 de la noche a los que iban saliendo todos todos alcoholizados. Eso el Espíritu Santo se lo prohibía. Él decidió terco ahí, al rato andaba haciendo yoga en la playa. Entonces, usted va a captar que gran parte de la guianza del Espíritu Santo, por eso cuando dice que Él se vuelve enemigo y que se opone, por decirlo así,
Y la otra palabra que se menciona, que pelea contra ellos, no significa que los mata o que los destruye. Y si se vuelve enemigo de ellos, no significa que los odia. Se vuelve enemigos porque está en contra de que ese ser humano haga la voluntad que él quiere y no lo que el Espíritu Santo quiere. ¿Correcto? Entonces vamos a poder pedirle gracias a Dios por su palabra. Te damos gracias, Jesús, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu manifestación. Gracias, Señor, porque eres fiel, porque nunca fallas, mi Dios. Gracias. Hemos entendido que tu Santo Espíritu está con nosotros en este lugar, Señor, que es el mismo Dios. Eres tú mismo, Señor, tú mismo Dios, que estás presente, omnipresente en cada lugar por tu Espíritu, Señor. Gracias por tu manifestación, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos libertas. Gracias, Señor, porque tú nos llevas de gloria en gloria. Gracias, Señor, porque hemos creído en esa manifestación de tu poder. Porque creemos, Espíritu Santo, que tú no eres la tercera parte de Dios. Creemos que tú eres Dios mismo aquí con nosotros. Así como tú pastoreaste al pueblo de Israel en aquella época cuando estaban en un momento difícil por el desierto, Señor. Yo creo, Espíritu Santo, que ahora tú me puedes pastorear también a mí, a mi familia, a mi vida, a mi ministerio, Señor, y todo lo que yo haga. Señor, yo te doy gracias porque tú eres mi guía, mi maestro, Espíritu Santo. Maravilloso Espíritu de Jehová, te doy gracias. Gracias por tu manifestación. Gracias por tu deidad, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por la manifestación de los dones, por tu guianza, Señor. Porque tú dices, Señor, que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos somos los hijos de Dios. Por eso te amamos, Espíritu Santo, te amamos. Te amamos, Espíritu Santo.